Entonces ya vamos a estar hablando con él un poquito para entender, ¿no?, el anuncio de esta baja de retenciones, pero nos vamos, porque nos damos un lujo hoy día lunes, nos vamos a la redacción del Diario de la Nación porque está José del Río. Gracias, José, por este tiempito. Aquí estamos con Carlitos Arvía, con Jenny. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jan, a vos y a todo el equipo, ¿cómo va? Bien, Hola, bien, bien. Qué lunes, qué lunes movido de anuncios. Hoy lo charlábamos temprano fuera de micrófono con Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo se interpreta esta cadena de anuncios? Primero Manuel Adorni con las retenciones al campo, después ya Scott Bessent, Cristalina Georgieva. ¿Cuál es tu primera mirada ante esto? Bueno, lo primero importante es que es de los pocos días donde el gobierno retomó el grip, ¿no? Porque veníamos siempre hablando de lo que le ocurría al gobierno y poco de lo que el gobierno hacía en torno a decisiones que venían. Segundo, al laberinto le fueron por encima. Se empezaba a hablar de un cepito, un cepo, una restricción y no tenían la hipótesis, en este caso nadie había dado la hipótesis de jugar con el tema del campo y con las retenciones, con lo cual una de las recetas mejor guardadas por el Gabinete Económico, que también justifica la partida con un día posterior por parte del presidente a su viaje a Estados Unidos. Y la tercera pata también importante es que esto coincide con el guiño que le hace el gobierno de Estados Unidos, con las declaraciones a las que ustedes hacían referencia hace un rato, que en definitiva provocan esta caída del riesgo país, esta suba en las acciones, después de muchos días en los cuales veníamos hablando del dólar como la noticia más complicada porque no encontraba el techo de su banda. Hoy parece ser otro día, también hablemos de corto plazo, ¿no? Estamos hablando de medidas siempre de corto plazo, pero al menos que cambian un poco el sentido de la información. José, para poder comprender, y ya lo dejo a Carlos, que es economista y entiende más del tema que yo, obviamente, ¿a quién se le pudo haber ocurrido esta medida de baja de retenciones? Algunos decían al ministro de Economía, otros no, es del presidente. ¿Qué sabés, qué pudiste saber entre telones de esta decisión política tan importante? Mesa chica del Gabinete Económico y el Presidente de la Nación. Funcionan como un eje indistinto, funcionan hiperconectados, viste que muchas veces se habla de internas, todo eso es total mentira, porque de los temas que sí le interesan al presidente y donde está especialmente involucrado es justamente en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y en todo lo que tiene que ver con la Agencia de Desregulación. Con el equipo económico tiene contacto, te diría, 2, 3 o hasta 4 veces por día, muy fluido, y esta hipótesis surgió justamente cuando empezaban a aparecer la cantidad de dólares que estaban dentro del mapa del campo, y sobre todo lo que más les había dolido era que se empezara a hablar de este gobierno, que es un gobierno todo lo contrario a las restricciones o al cepo, como una salida posible. Cuando empezó a aparecer esa hipótesis dijeron, vamos por lo contrario, vamos por una liberación que esté en línea con lo que creemos. Carlos. José, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas, Carlitos? Bien, la pregunta es la siguiente, porque se la está haciendo de alguna manera el mercado financiero, que tiene que ver con cómo, si hoy prácticamente se despejó esa presunción que había, que la Argentina no podría cumplir con los vencimientos de deuda, de lo que queda con los bonistas, en particular los 4.000 millones de enero del año que viene y los otros 4.500 millones de julio del año que viene, ¿no? Considerando que los vencimientos de aquí hasta fin del 2026 llegan aproximadamente a un total de 12.000 millones de dólares aproximadamente, creo, ese es el número. Digo, ¿vos creés que de alguna manera con esto disipás eso o por ahora el mercado va a esperar? Hoy el mercado eligió creer que se disipó esto, pero también es cierto que todavía falta la letra chica para que esté confirmado que se disipó. Esto es, cuánto, cómo y de qué características tiene el apoyo de Estados Unidos y cuándo, si es que hablan con el corazón o hablan con el bolsillo. Es muy buena. La otra, cuánto el campo, ¿no? Cuánto tiene el campo. Se habla estimaciones de 7.100 a 8.000 millones de dólares, pero tenemos lo que dice la regulación, o al menos lo que hizo saber el gobierno nacional, que tiene un tope respecto de lo que el campo podría liquidar conforme a esta medida. Pero sí lo que cree el mercado hoy, que es lo que vemos en los rebotes que se están dando, es que después de este tiempo donde todas eran malas noticias, empieza a acercarse en términos financieros una solución posible para esto que vos decís, que ya lo tenía. La apuesta del gobierno iba por otro lado, iba por una buena elección en septiembre en la provincia, que eso bajara el riesgo país, que el riesgo país bajara el costo del financiamiento a nivel internacional. Ocurrió todo lo contrario. Con este escenario
parece la mejor de las hipótesis, al menos siempre estamos hablando de corto plazo. Hablaste del riesgo país ahí y la baja que tiene hoy el riesgo país prácticamente es una de las bajas más altas diarias que se registra de la era Milei, cae prácticamente más 1105, mira. Sí, para tener una idea es aproximadamente un 23%. Digo, ¿crees que el riesgo país va a volver a esa zona que tuvo, por lo menos que tuvo... Previa a septiembre, sí. Sí, digamos que en realidad empieza a subir fuerte el riesgo país desde el 22 de agosto en Argentina. Estaba en 720 puntos y ahí inicia una espiral muy fuerte. Digo, ¿crees que se podría volver a ese valor de riesgo país que tenés a partir del 22 de agosto? Yo creo que falta mucho. Para la gente que nos está mirando, por ahí lo interesante del riesgo país, Carlos, es que lo que te muestra es cuánto creen o dejan de creer en la Argentina. ¿Por qué? Porque es el costo que tiene ese riesgo país, lo que te muestra es si tenemos fiebre o no en términos de endeudamiento posible y en términos de refinanciar la deuda que la Argentina tiene. Entonces, la medida que el riesgo país baja es que los inversores internacionales creen más en el futuro de la Argentina. En la medida que el riesgo país sube, lo que pasa es que la Argentina, que los inversores empiezan a creer que está a la vuelta de la esquina lo que vivimos durante los últimos 20 años. Entonces, para que el riesgo país baje definitivamente falta el resultado de la próxima elección, falta que se hagan los pagos que tiene la Argentina por delante, y eso sí puede ser un aliciente de fondo. La elección va a ser fundamental para que esta foto se convierta en película y no que siga siendo una imagen de un videógrafo de hoy que puede cambiar mañana. José, y desde afuera de la política, trato de entender, a ver si vos me puedes dar... Sé que es una pregunta muy amplia, pero quizás vos lo podés resumir bien. ¿Por qué tanto énfasis en no dejar caer a la Argentina? ¿Por qué Scott Bessent dice, palabras más, palabras menos, vamos a hacer lo posible para ayudar a la Argentina? Es un aliado sistemáticamente importante para nosotros, para los Estados Unidos. Está buena la pregunta, Jan, porque en realidad viste que el presidente habló mucho de fenómeno barrial, sí, que era una ironía que utilizaba para decir que su modelo de gobierno era un fenómeno internacional, que era una idea de combate de narrativas socialistas, al menos así lo planteaba el presidente de la Nación, y entonces Estados Unidos, que tiene también Trump su pelea contra todo lo que es el discurso woke, así lo llaman en Estados Unidos, veía en el presidente argentino como un embajador contra ese tipo de narrativa que localmente llaman narrativa socialista o demás. En ese contexto, y por otro lado, en este contexto geopolítico global, donde China es una de las potencias que también alinea países, digo, la Argentina parece ser para Estados Unidos prioritario, teniendo en cuenta que Brasil tiene, vía Lula, una buena relación con el que es el enemigo político internacional de Estados Unidos, que es China. Digo, muchas veces lo local es poco importante cuando dicen te respaldo internacionalmente, pero sí tiene la importancia de la geopolítica global, donde ambos países se están alineando en un eje más de derecha o en un eje más de centro-izquierda. Clarísimo. José, muchísimas gracias por el tiempo. Abrazo, Jan, y a Carlos y todo el equipo. Gracias, buena tarde, buen trabajo allí en la redacción del Diario de la Nación, José del Río. Avanzamos nosotros, y aquí está Iván Ordóñez, lo decíamos, es economista, especialista en agronegocios, porque, Iván, lo primero que te vamos a mostrar son los anuncios de Manuel Adorni para poder entender y otra vez ponernos en tema qué significa la baja de retenciones al agro y ahora, hace minutos también, hacia también la carne. ¿Qué dice? La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa del gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos, no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Hasta ahí a las 8 de la mañana, y el clásico fin de Adorni, era una sorpresa. Pero hace minutos, Gustavo, por favor, como que Manuel Adorni hace un anexo. Primero dijo al agro y ahora dijo también a carnes avícola, bovina. Y quiero entender un poco esto. Primero, gracias, Iván, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí. Gusto. ¿Qué significa todos estos anuncios? Bueno, básicamente que el gobierno reduce momentáneamente, por espacio de menos de 15 días, 20 días, un impuesto que es tremendamente nocivo para el productor, que son las retenciones. Pero bueno, puso varias salvedades, ¿no? La primera es que sea hasta el 31 de octubre o hasta que se anoten liquidaciones por 7.000 millones de dólares. ¿Por qué el tope? Bueno, evidentemente por lo que el propio vocero de la Casa Rosada dijo, esto es para generar una mayor oferta de dólares. Yo por ahí discrepo un poco porque
los productores agropecuarios, cuando venden sus granos, no los cobran en dólares, los cobran en pesos. Sí. ¿De acuerdo? Y aunque la empresa que vendió los granos, digamos, la explotación agropecuaria que haya vendido los granos sea una SA, rápidamente se puede, por ejemplo, no sé, liberar dividendos anticipados, digamos, se puede retirar la plata de la SA o de la SRL a una persona física, una persona humana, y esta persona se mete en su home banking, ve los pesos, hace 2 clics y se compra los dólares. Sí. Entonces, obviamente le va a generar liquidez al mercado cambiario, pero esos dólares, como entran al mercado cambiario, pueden salir tranquilamente, a menos que alguien los retasee, cosa que el gobierno se ha esforzado en decir que este gobierno no hace eso. De hecho, en julio de este año fue el mes en el que mayores toneladas de granos se liquidaron en la historia argentina. 23 millones de toneladas en un solo mes. Y fue justamente también el mismo mes donde las personas humanas más dólares compraron en la historia argentina. Con lo cual, el hecho de que haya venta de granos y por consiguiente ingreso de dólares al mercado cambiario no garantiza que esos dólares se queden, por ejemplo, en la Reserva Banco Central. Una pregunta, Iván, que tiene que ver con eso, porque de alguna manera se lo critica al Banco Central porque desde mayo hasta agosto no compró los dólares que se liquidaron. Digo, correcto. ¿Vos crees que esta parte, digamos, porque están ahora ya, hoy, en este momento, el dólar oficial vale 1.430 pesos? Está muy por debajo de la banda cambiaria y el dólar mayorista también. Digo, ¿cuál crees que va a ser primero, cuál crees que va a ser la actitud de aquel que tiene los granos, si los va a ir automáticamente a liquidar o va a esperar? Y la otra es, ¿qué crees que puede hacer el Banco Central? Bueno, ahí tenés, digamos, la decisión individual de cada uno de los 40.000 y pico de productores de granos que hay en el país, que es muy compleja porque de un día para el otro, de un sopetón, te aumentaron 20% en pesos el precio de la soja, te aumentaron un 9 y pico % el precio del maíz y del trigo, y a su vez, obviamente, te lo redujeron en el mismo porcentaje que bajó el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una ecuación que es el portfolio del capital de trabajo del productor que él está obligado a preservar ¿para cuándo? Y para sembrar la campaña que viene. Claro, es como guardan su capital. Es como guardan su capital. Entonces, si yo fuera un productor en este momento, la verdad que la decisión es compleja porque tengo que vender, a los 5 días me van a liquidar el acopiador, me va a liquidar en mi cuenta bancaria y bueno, tengo que elegir cómo preservo esa plata de acá a la campaña siguiente. Esto, sí, te dejo terminar. Y lo que uno ve es que el maíz está en algo parecido a los máximos y la soja está en algo parecido a los mínimos. Entonces uno creería que si uno administra bien esa cartera, uno tendería a vender un poco más de maíz, tratar de vender un poco menos de soja. Hay 15 millones de toneladas de maíz más o menos, hay 15 millones de toneladas de soja que todavía no se han vendido, con lo cual para el lado del productor está eso. Pero después hay otros actores en el sistema, que son las exportadoras, que pueden elegir adelantar liquidaciones de exportaciones con declaraciones de exportación que están disociadas de lo que elija hacer el productor. El tema es que esas dos puntas no se pueden abrir tanto. Digamos, la exportadora tiene que terminar vendiendo algo parecido a lo que elige liquidar el productor. Claro, para no tener una para no tener un descalce tan grande. Por esta parte del año, ¿esta medida beneficia a todo el campo, a todo el agro por igual o solo a los grandes acopiadores de cosecha, si se quiere? No. En general, el grano que no se vendió está en poder del productor de a pie, digamos, para ponerlo de alguna forma. Es decir, la gran mayoría del campo se ve beneficiada. Correcto. El problema es que, lamentablemente, el gobierno, de hecho, apenas inauguró el gobierno su mandato, quiso subir las retenciones en vez de bajarlas. Y lo que estamos viendo desde que el gobierno administra la economía es que hay constantemente estos parches. Un guiño. ¿Cuándo habló el presidente? Hay volatilidad de las retenciones. Hay volatilidad de las retenciones porque antes tuvimos dólar blend, que fue durante ese gobierno. Sí, el de Massa. Y que prosiguió, ¿no? El dólar soja. Después vinieron la baja momentánea de retenciones y ahora esta baja hipermomentánea. Iván, vos a 0%. apuntaste algo muy importante. Si el gobierno hubiera arrancado, si hubiéramos agarrado un promedio de lo que se recaudaron por retenciones
Y en vez de agarrar y dar una mala señal, que es que las retenciones no se iban a bajar o se iban a bajar con parches, hubiéramos arrancado la administración de Milei con la baja de lo que era posible bajar, ¿de acuerdo? Lo más probable es que los productores hubieran tenido un apetito mayor a invertir. Claro, y si quieren, después les explico cómo funcionan las retenciones en la cabeza la del productor. señal, ahora, y la señal, obviamente, que está dando el gobierno es que es una medida de muy corto plazo porque termina el 31 de octubre. Pero algo que vos dijiste ¿Sí o que es sí muy termina, importante. Carlitos? ¿No se puede prorrogar? Bueno, no. A ver, Hay No, que ver ya después sé, si la... digo, supuestamente sí o sí termina. La hasta resolución que lleguen los dice que 7.000. termina hasta que vos liquides los 7.000. Correcto, Si con lo liquidaste cual- los 7.000 al 26 de octubre, termina el 26 de octubre. Pero vos diste un punto muy importante, que lo dio acá también con María Laura Santillán, Marcos Pereda, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, acerca de lo que dijiste del tema del aumento de precios. Correcto. Porque si a mí me aumenta el precio del maíz, el que cría pollos va a tener que pagar más plata por el maíz. El que cría cerdo... Digo, ¿eso vos crees que va a repercutir en el mercado interno y que puede de alguna manera generar un pequeño aumento de la tasa de inflación? Bueno, ahí tenés primero un juego de sustitutos entre todas las carnes, ¿no? Las carnes tienen una ecuación de precio. Siempre tenemos que poner los precios. Tenemos que poner, cuando discutimos estas cosas, el precio del dólar, el precio del pollo, el precio de la carne vacuna y la demanda, lo que la demanda puede pagar. Entonces, lo que estuvo pasando en este año, sobre todo, es que hubo una sustitución de carne aviar por carne vacuna. O sea, subió Sí, es verdad. el consumo de carne vacuna sí, respecto lo al piso mínimo que había sido el año pasado, empezó a subir. Entonces, probablemente los costos aprieten a los polleros, aprieten a los chancheros, pero no pueden trasladar enteramente ese costo a la góndola porque tienen la carne vacuna, que encima es la top of mind, la de predilección de los argentinos. Entonces, trasladarán lo que puedan, si es que pueden trasladar algo, ¿no? Por ahí eligen comprimir margen. Son mercados realmente bastante competitivos estos. O sea, comparativamente contra las otras cosas que consumimos los argentinos, hay muchos oferentes de carne vacuna, hay muchos oferentes de carne aviar, hay muchos oferentes, o bastante menos oferentes de carne porcina, pero todos están compitiendo por el espacio en tu plato en la mesa. Entonces, si se pasan de rosca subiendo el precio, probablemente pierdan share. Iván, muchísimas gracias por el tiempo. No, un gusto. Iván Ordóñez, economista especialista en agronegocios. Ya seguimos, estamos llegando a las 4 de la tarde, estamos en vivo hasta las 5. Antes un consejo, si tenés oro, joyas, alhajas brillantes, relojes o antigüedades, visitá el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes.